La experiencia de tener a Hannah con diabetes tipo 1 desde hace 5 años ha tenido componentes muy difíciles y ha tenido otras ganancias no intencionales. Todo el núcleo familiar cambia mucho después de un diagnóstico, los roles entre los miembros de la familia inicialmente sentimos que se alteraron y con el tiempo nos fuimos organizando, y lo que descubrimos nosotros es que teníamos que aprender como papás a hacer el páncreas de Hannah. La función que Hannah perdió con la diabetes la teníamos que adquirir nosotros como padres, y poco a poco le hemos ido enseñando a ella a hacer su propio páncreas. Para nosotros lo que ha sido más clave es educarnos, buscar siempre información más reciente para nosotros tener las herramientas para ayudarle a Hannah, no necesariamente depender de un médico o de una enfermera o de una consulta que ocurre cada 12 semanas, porque las decisiones las tenemos que tomar nosotros y Hannah día a día. La diabetes tipo 1 es una condición autoinmunológica, lo que quiere decir que es un ataque inmunológico del cuerpo, en el caso de la diabetes tipo 1, hacia las células beta, que son las células del páncreas que producen insulina. La insulina es una hormona cuya labor principal es llevar el azúcar que está en la sangre a las células para que las células lo puedan usar como fuente de energía. Una persona con diabetes tipo 1 deja de producir insulina y no la puede volver a producir. Es una condición para la cual no hay cura. Y el único manejo es uno o la persona con diabetes inyectarse insulina, ya sea a través de un dispositivo como una bomba o a través de jeringas o de esferos de insulina, sobre todo cada vez que va a comer carbohidratos. Es una condición que se diagnostica sobre todo en niños y en adolescentes, aunque en algunos casos el diagnóstico se hace de adultos, y altera la vida entera, no solo de la persona con diabetes, sino también del núcleo familiar. Una persona con diabetes tipo 1 que no recibe insulina externa se muere. Una persona que no maneja su diabetes, que tiene niveles elevados o muy bajos de azúcar en la sangre, también se puede morir, pero además con el tiempo tienen órganos y tienen un cuerpo que se va deteriorando, y es un deterioro muy gradual, y muchas veces sin educación y sin el manejo adecuado, cuando ya se presentan las complicaciones, pues ya es un poco tarde. Las complicaciones seguramente más comunes, que se puede dañar el riñón, se dañan los nervios, hay daño en los ojos, pero además una diabetes sin control afecta el día a día de las personas con diabetes. Se sienten cansados, se sienten bajos de energía, y en el caso de los niños eso tiene consecuencias a nivel escolar, a nivel social. Entonces lo mejor que una persona con diabetes puede hacer es aprender a manejar su condición, aceptar que la vida cambió, porque eso es un hecho, pero también definir la vida bajo nuevos términos y vivirla y gozársela y lograr los sueños, sabiendo que hay cosas que tienen que hacer que una persona sin diabetes no tiene que hacer. La información, lo que hemos encontrado nosotros hablando con diferentes familias en América Latina, es que esta información y esta educación, incluso los libros que han sido escritos sobre diabetes tipo 1 y los artículos que se publican sobre todo en inglés. Entonces llega una familia en América Latina que de pronto no es totalmente bilingüe y no tiene el alcance, si quiere llegar a esa información y esa educación, no existe en la cantidad y en la calidad que existe de pronto en inglés. Entonces, una de las brechas que queremos cerrar con nuestra fundación es que la información y la educación exista a tiempo y exista en español. Lo que nosotros como familia hemos aprendido es que entre más rápido acepta uno que este es un diagnóstico, primero, que no se pudo evitar. Nadie es culpable, porque hay mucha culpabilidad de parte de los padres. Si hubiéramos podido hacer algo diferente, si nos hubiéramos dado cuenta a tiempo. La diabetes llega cuando hay una destrucción como del 80 o del 90% de las células betas, se presenta la sintomatología y la vida de una familia cambia de un minuto al otro, y la vida de un niño cambia de un minuto al otro. Entonces, aceptarlo con gracia y saber que
Yo diría, y en nuestro caso aplica, una familia educada y una familia apoyada es una familia que sale adelante más rápido y que además le enseña al niño con diabetes a salir adelante, a no quedarse anclados al pasado porque la vida ya cambió. Y hay que educarse, hay que aprender de nutrición, hay que aprender de fisiología, hay que siempre antes de salir de la casa, tienes tu kit de diabetes, tienes glucómetro, tenemos azúcar, y entre más practica uno sus buenos hábitos, más se vuelven parte de esa nueva vida. Una nueva vida que ninguno de nosotros hubiera escogido, pero fue la que nos tocó. Y es una muy buena vida si uno se educa y encuentra el apoyo necesario. Mi nombre es Hannah Baker, yo tengo 13 años y me diagnosticaron con diabetes cuando tenía 7 años. No me acuerdo mucho antes que yo tenía diabetes, pero me acuerdo no tener que siempre estar atenta a en qué está mi azúcar o si tengo todo mi equipo. Pero ya con toda la tecnología que hay, no es muy difícil estar tan atenta porque hay muchas cosas que te pueden ayudar. Con la tecnología de ahora yo puedo hacer lo que quiera, pero sí hay consecuencias de ciertas cosas que los puedes hacer, pero no es responsable hacerlos porque se te sube el azúcar y no lo puedes controlar. Y hay unas cosas que solo he tenido que saber que no puedo hacer porque se me sube o se me baja o me siento mal y ya me acostumbré a eso. He aprendido mucho y me hace mucho más feliz sabiendo que yo puedo estar más libre. Sí, que hay otras enfermedades que uno lo limita mucho y la diabetes no es una muy difícil de manejar ahora. Les diría que va a ser muy difícil, pero no va a ser imposible y con el tiempo ya estás acostumbrado a tenerlo y tienes que aceptarlo. La aceptación de un diagnóstico de diabetes implica un duelo. Y como todos los duelos hay ciertas etapas. Una familia y una persona con diabetes que está apoyada, ya sea con una ayuda psicológica profesional o incluso con otras familias que ya han sido diagnosticadas antes, es una familia que seguramente va a cortar sus tiempos de negación, de rabia y van a llegar a la aceptación psicológica. Es uno de los pasos de lograr un bienestar muy importante. La verdad es que Hannah se cuida muy bien ella misma, así que yo no he tenido que hacer tanto de lo que yo esperaba, pero hay cosas pequeñas que sí hago para ayudar. Por ejemplo, como ella siempre tiene que llevar sus cosas, si estamos haciendo una caminata o le está pesando mucho a la maleta, se la llevo. O por ejemplo, si está teniendo una hipoglicemia, la ayudo con eso, pero es que ella hace un muy buen trabajo en cuidarse y la verdad es que no necesita mucha ayuda. Hannah es muy valiente y su diabetes es una condición difícil y ella ha hecho muy bien para vivir con eso y hacer que no le afecte tanto, y ella no deja que la diabetes la limite en nada. Ella hace lo que ella quiera, al menos que sea responsable, y no deja que la diabetes sea su límite, solo trabaja con la diabetes para que todo le salga bien. Diabetes Latam es una fundación que tiene dos propósitos muy fuertes. El primero es capacitar, educar a las familias y a los niños y a los adolescentes con diabetes tipo 1. El segundo es apoyarlos. Sentimos que una familia que tenga estas dos columnas es una familia que va a poder salir mucho mejor librada que las que se quedan un poco en la oscuridad de la ignorancia. La información está ahí. Nosotros como fundación nos comprometemos a producir información y educación de buena calidad y de tener una manera sistemática de apoyar a las familias. Pero en últimas, quien tiene que acceder a esa información y esa educación son en principio los padres, que además son los modelos de sus hijos. Un padre que no se educa, también el mensaje que le está dando a su hijo o a su hija es: para esto, pues sigue viviendo la vida. Resulta que la diabetes tipo 1 no se puede llevar muy bien sin las herramientas necesarias. Entonces, si nosotros podemos lograr producir contenidos, educación, estructuras, donde las familias y los niños se sienten educados y apoyados, creo que estamos cumpliendo nuestro propósito, no solo para Panamá, sino para América Latina o para cualquier población de habla hispana en el mundo.